Si eres de esas personas que se ha preguntado de dónde viene tu personalidad, de dónde vienen las características de tu ser, si eso lo heredaste o si fue formado durante tu vida, este video te va a interesar. Te quiero invitar a nuestra conferencia Descubre tu potencial. Es una conferencia gratuita de 1 hora donde vas a saber de dónde viene tu personalidad, por qué eres como eres, qué fortalezas tienes, cómo mejorar en las debilidades que de pronto no te gustan de ti mismo. Pero sobre todo, yo sé que hay fortalezas que tú tienes de las que no sabes. Tú puedes evaluarte a ti mismo y saber para qué eres bueno, cómo sacarle jugo a lo que eres. Y también puedes mejorar en aspectos que no te gustan de ti mismo o en los que necesites mejorar para tu carrera, para tu matrimonio, para lo que sea. En esta conferencia te vas a enterar de todo eso. Puedes evaluar tu propia personalidad y conocerte mucho mejor. Te invitamos de nuevo a nuestra conferencia Descubre tu potencial. Si eres de esas personas que se ha preguntado de dónde viene tu personalidad, de dónde vienen las características de tu ser, si eso lo heredaste o si fue formado durante tu vida, este video te va a interesar. Te quiero invitar a nuestra conferencia Descubre tu potencial. Es una conferencia gratuita de 1 hora donde vas a saber de dónde viene tu personalidad, por qué eres como eres, qué fortalezas tienes, cómo mejorar en las debilidades que de pronto no te gustan de ti mismo. Pero sobre todo, yo sé que hay fortalezas que tú tienes de las que no sabes.
sirve de mi trabajo para aplicarlo porque puedo mejorar las relaciones. Ok, vamos a continuar con una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Entonces, quiero preguntarles a ustedes, hasta el momento de lo que han visto, ¿les ha suscitado algún interrogante, algo que tenga que ver con su empresa, con el tipo de empleados que tienen, con su contratación? ¿Sabes qué? Te voy a dar el micrófono para que las personas que nos están siguiendo en streaming escuchen la pregunta. Acércate bien el micrófono, por favor. Gracias. Yo siempre he tenido un dicho que importante será uno el día que no lo sea, ¿sí? ¿Importante será? Importante será el día que no lo sea, Ajá. dentro de la empresa. Porque es que uno a veces se cree, digamos, muy valioso en la empresa, y eso como que lo encumbra mucho. Y resulta que entonces uno dice, si yo no estoy, entonces ¿qué va a pasar con la empresa? Entonces ahí es donde pues tiene que medirse qué es lo que ha hecho uno, si ha estructurado algo muy bien, de tal forma que en el momento en que uno se haga a un lado, pues que todo debería funcionar. Porque entonces estaría como muy direccionado que uno esté ahí todo el tiempo. Entonces, en el caso de lo que comentaba del personaje de Apple, pues aún así, pues considero que dentro de su organización algo faltó para que el hombre cuando no estuviera, pues se fuera a pique y cuando volvió otra vez enderezara. Claro Entonces, que sí. considero que es un tema estructural ahí que sería importante evaluar. Claro que sí. Ese tema no es óptimo. O sea, que tú tengas una empresa donde dependas de una persona, para nada. En nuestras encuestas, cuando nosotros encuestamos a los empresarios, siempre le preguntamos, ¿usted por qué hizo empresa? Y la gente tiene siempre las mismas dos respuestas. Una, para hacer más billete. Y la otra, para tener más tiempo. Curiosamente, el 70% de la gente que crea empresa no logra ni lo uno ni lo otro. Si tú miras las estadísticas de la Cámara de Comercio, de 100 empresas que se crean, en cuestión de 4 años, el 70% ya quebraron. Y lo más triste es que son personas que tienen buenas intenciones, que muchas veces tienen un buen producto, que muchas veces tienen una muy buena estrategia, pero que contratan mal. ¿Sí? Muchas de esas personas ponen todos sus ahorritos de 20 años, 30 años de trabajo y dicen, voy a poner mi restaurantico, ¿sí o no? Voy a poner mi empresita, y empiezan desde cero, en la casa, en el garaje, como empezó Steve Jobs y Steve Wozniak, que cuando hicieron su empresa, igual que Bill Gates, en el garaje de su casa. El 70% de esas personas no consiguen ni dinero ni tiempo. Algunas personas de esos 30% que quedan consiguen dinero. Algunos no mucho, ahí apenas sobreviven. Pero algunos consiguen dinero, tienen un buen carro, una buena casa, pero se vuelven empleados de su empresa, se vuelven esclavos de su empresa. El día que ellos fallan o faltan en la empresa se va para abajo. La pregunta es, entonces, ¿para qué haces empresa? Porque yo te aseguro que ese no es el sueño de los empresarios, ser su propio empleado y trabajar 14 horas diarias, los sábados, los domingos, los festivos, enfermarse, no tener tiempo para sus hijos. Y esto es demasiado común. Y déjame decirte que eso no es porque no seas capaz, no es porque tu producto no sea bueno, no es porque no tengas una buena estrategia. En la mayoría de los casos es porque no tienes buena gente. Porque imagínate que tengas el mejor producto. Les voy a dar dos ejemplos. Tienes el mejor producto del mercado. Tienes la mejor estrategia, infalible, y tú eres el mejor líder del mundo. Y contratas una parranda de vagos. ¿A dónde llegas? A ninguna parte. Pero imagínate que tienes un producto que es mediocre. No es el mejor. Es medio bueno, no es tan bueno. Tienes una estrategia que no es tan buena, porque no eres el mejor estratega. No eres el mejor líder del mundo. De pronto el mejor líder de tu cuadra sí. Y contratas puros supermanes.
Esas personas te arreglan el producto, esas personas te mejoran la estrategia, esas personas llenan los vacíos de tu falta de liderazgo y te llevan donde tú quieres llegar. Ese libro de Jim Collins que se llama Good to Great, si tú lo lees es una cuestión muy inspiradora y ahí están las 8 cosas claves de una empresa para pasar de ser buena a pasar a ser grandiosa. Y lo primero que ellos dicen es, no es importante para dónde va el bus, es importante quién está en el bus. Cuando la gente correcta está en el bus, da lo mismo para dónde vayas, da lo mismo el producto que tengas, porque el producto muchas veces no es el mismo producto siempre. Tengo un cliente que se llamaba ASA Fototaller y era una empresa que revelaba rollos de fotografía. ¿Ustedes creen que hoy lo sigue haciendo? No, ese era su principal producto hace 30 años. Hoy es una empresa de diseño, una agencia gráfica realmente, una de las mejores de Bogotá. Y su estrategia ha cambiado muchas veces, y su producto ha cambiado muchas veces. Pero hay un productor, hay un par de productores muy, muy buenos, y la gente es bastante buena. Con ellos trabajamos hace 12 años, casi desde que abrimos Performia, fue uno de mis primeros clientes. Entonces, la diferencia la hace la gente. Y si comprendes eso, es mejor que lo comprendas cuanto antes. Rodrigo. Si uno detecta un PTS en la compañía, ¿qué decisión debe tomar? Te voy a pasar el micrófono, por favor. ¿Te encargas del micrófono? Para que nos escuchen las personas que nos están siguiendo. Ok, buenos días. Buenos días. Si uno encuentra una persona PTS en la compañía, ¿qué decisión debería tomar? ¿Sacarla de la compañía? No siempre, porque una persona puede ser PTS o puede estar PTS. Una persona que es crónicamente PTS, que constantemente comete errores, equivocaciones, se enferma, siempre se está incapacitando, pero cuando está arriba, es una persona productiva y tú ves que tiene madera, a ella se le puede ayudar, ¿sí? Porque la causa de que alguien sea PTS no es una causa, es una persona. Y esta persona está conectada con otro tipo de personas que vamos a ver ahorita, que es una persona altamente destructiva. O está en este momento conectada, o estuvo conectada y todavía tiene secuelas de eso. A esa persona se le puede entrenar, que ya detecte cuál es exactamente la causa de su estado, y ella puede cambiar bastante, mucho, puede salir de esa situación. Otra cosa es que quiera hacerlo, porque no siempre desconectarse de esta otra persona o manejar a esta persona que le hace daño es fácil. Pero si es una persona que ha sido productiva o que en sus momentos buenos es una persona valiosa, tú le puedes invertir al tema, ¿sí? Si es una persona que realmente su montaña rusa es de mucho tiempo y los daños que crea los estragos son muy grandes, sí hay que pensar en cambiarla. Pero por lo general se puede hacer algo al respecto. Esa persona puede hacer algo al respecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Una pregunta online. Buenos días. Primero que todo tenemos 3 preguntas en este momento vía online. Nos saluda el señor Guillermo Torres. Susana pregunta, hola, ¿es posible que la persona productiva con el tiempo se vuelva menos productiva? ¿A qué se debe y qué hacer al respecto? Claro que sí. Yo creo que muchos de ustedes han vivido la situación de que contrata a una persona, está súper animada, empieza con toda, muy proactiva, muy productiva, y en cuestión de 1 año, 2 años, empieza a bajar su volumen, empieza a bajar su diferencial, y se vuelve cómoda, ¿cierto? Se vuelve menos proactiva, más acomodadita. Curiosamente, en la mayoría de empresas donde hay gente mucho tiempo, lleva 15, 20 años en la empresa,
ya casi que es una constante, que la gente se acomoda y pierde su productividad. Eso no siempre es algo que le atañe solamente a la persona. Muy a menudo tiene que ver con cómo la empresa manda a la gente, cómo la empresa trata a la gente, ¿sí? Y hay dos cosas que intervienen mucho en esto. Uno, el propósito con el que la gente trabaja. Si la gente trabaja por pagar recibos, decimos en Performia, o sea, si el propósito de la gente es solo subsistir de alguna manera, pagar el arriendo, el colegio de los niños, te va a suceder eso. Que la gente se acomoda a sus gastos mínimos y empieza a bajar su productividad. O sea que una tarea que hay que hacer en la empresa es una tarea de relaciones públicas internas, se llama eso, donde tú tienes que promover un propósito que sea mucho más alto que el solo hecho de ganarse la platica, el salario y pagar los recibos. Y eso lo tienes que hacer, y lo tienes que hacer, y lo tienes que hacer, y lo tienes que promover hasta que por fin la gente entienda el propósito de la empresa. Porque si lo dices una vez por año, en la fiesta de Navidad, en diciembre, le recuerdas a la gente cuál es el propósito de la empresa, eso no basta. Yo no sé si bastaría que una vez al año nos pusieran una propaganda de Coca-Cola. ¿Tú sabes qué es la Coca-Cola? ¿Sabes cómo sabe la Coca-Cola? ¿Sí? ¿Y tú sabes qué es la Coca-Cola? ¿Sí? ¿Y tú sabes qué es la Coca-Cola? ¿Y tú sabes qué es la Coca-Cola? ¿Y sabes exactamente cómo sabe y cómo es la botella? ¿Sí? Entonces, ¿por qué carajos nos lo recuerdan 3 veces al día, 5 veces al día? Porque la gente se olvida hasta de la Coca-Cola. Y lo mismo pasa con el propósito de tu empresa. Si tú no lo estás ahí recalcando, recordando a la gente por qué estamos en esta empresa, la gente pierde el propósito y empieza a trabajar por pagar recibos. Y su productividad se va abajo. Y la segunda cosa que tienes que hacer, o por lo que esto sucede, es que no tienes indicadores de gestión. No tienes estadísticas que muestren exactamente la productividad de la persona, semana a semana. Cuando no tienes estadísticas, tú empiezas a administrar la empresa con base en opiniones, en percepciones, en emociones, en la presencia de la gente, en impresiones, y esto es muy peligroso. Y nosotros en Performia te enseñamos a administrar una empresa con base en resultados. Cuando llevas estadísticas, la misma estadística que refleja lo que produce cada persona no permite que la persona se acomode. ¿Cómo te sentirías tú si en tu escritorio, detrás de tu escritorio, hay una estadística publicada? Y esa estadística hace esto. ¿Cómo te sientes? Como que te hace cosquillas en alguna parte, ¿no? Esto no puede seguir así. Esto no puede suceder si tú llevas estadísticas. Es demasiado evidente. O que estás en el lugar incorrecto, o que eres la persona incorrecta. O que tienes que cambiar algo en tu actitud. Casi que no hay que decírtelo. Por supuesto que uno como jefe tiene que llegar y mirar y decir, esto no se ve bien. Venga, hablamos, venga a mi oficina, traiga su estadística y hablamos. Pero si no llevas estadísticas, esto te va a suceder, pero nadie se da cuenta. Con muchas personas. Parece que trabaja mucho, o sea, de su teclado sale humo. Llega temprano, se va tarde, pero su estadística real es esta. ¿Sí? No produce. Esa es la respuesta a esa pregunta. De Jessica. Si en mi empresa tengo personas destructivas, ¿es necesario sacarlas? ¿Hay forma de que una persona destructiva deje de serlo?
Bueno, hay dos tipos de personas destructivas. Si la persona destructiva es PTS, lo que acabamos de ver, no tienes que sacarla. Si aprendes y con Performia puedes aprender exactamente qué pasos se pueden hacer con esa persona para sacarla para ayudarle y sacarla de esa situación. Si la persona es el otro tipo de personas que vamos a ver ahora, que se llama una persona supresiva, que es absolutamente destructiva, esa persona nunca deja de ser destructiva. Porque una de sus características es que esa persona no responde a ningún tratamiento psicológico, de superación personal, a nada. Desgraciadamente esa persona si no tiene remedio, entonces lo único que tienes que hacer es sacarla, ¿sí? Ahora, este tipo de personas son mucho menos personas, porque el PTS son el 17.5% de la población, más o menos. Y esta persona supresiva son solo el 2.5% de la población. Pero si tienes uno de esos, o sea que si tienes 100 empleados, ya puedes tener entre 2 y 3 personas altamente destructivas. Estadísticamente, esa es la probabilidad, ¿sí? Y si tienes uno de estos, la única solución es sacarlo, porque esa persona nunca va a mejorar. Está muy comprobado. Y ahorita les explico por qué no mejora. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Fran Biol pregunta, ¿cómo puedo identificar qué empleado es dañino para mi empresa? ¿Cómo puedo hacer para que todos mis empleados dejen de ser hacedores y empiecen a ser productivos? Bueno, esas son dos preguntas realmente. La primera ya la respondimos. Para que la gente no se acomode, hay que poner estadísticas, indicadores de gestión. Y hay que siempre estarle haciendo propaganda a un propósito de la empresa, ¿sí? Y tú debes aplicar un principio de productividad de Performia que se llama, que dice lo siguiente: la contratación, los ascensos, la degradación y los despidos tienen que ver con estadísticas. O sea que contratas porque una persona es productiva, asciendes porque una persona es más productiva que los demás, degradas porque una persona no es capaz de producir lo que se espera, despides igual. ¿Sí? Si haces eso, tu empresa va a ser mucho más sana, más justa. Y la otra pregunta era, ¿qué hacer para que la mayoría de empleados no sean hacedores? ¿Cómo detectar una persona destructiva? ¿Sí? Bueno, esto no es necesariamente fácil, tienes que ser muy observador, pero cuando hay una persona destructiva en la empresa, empiezas a escuchar malos comentarios de varias personas, nunca de la persona destructiva. Esta persona destructiva por lo general nunca se queja, nunca es parte del sindicato, pero es la que maneja el sindicato. Entonces la gente te hace sindicato, así no lo registre como sindicato, pero la gente sí te hace sindicato. Y cuando tú empiezas a preguntarle a la gente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La gente no sabe qué pasa, tiene unas ideas, te dice, no me gusta esto de la empresa, no me gusta esto de la empresa, no me gusta esto de la empresa. Y tú le preguntas a otra persona y ella te dice exactamente lo mismo, no me gusta esto de la empresa, no me gusta. Y le preguntas al tercero, al cuarto, al quinto, y todos es como copiar y pegar. ¿Sí? En ese momento sabes que tienes una persona destructiva dentro de la empresa. Entonces tú tienes que preguntar dos cosas. ¿Qué escuchaste? ¿A quién se le hizo daño? Y tienes que preguntar, ¿quién lo dijo? ¿De quién lo escuchaste? Cuando le preguntas eso a 10 personas, todas van a apuntar a una o a dos personas de la empresa. ¿Sí? Y allí sabes, y ahí tienes que investigar y lograr evidencias. Esa es la manera más fácil de encontrar una persona destructiva. Tienes que entrevistar a cada una de las personas que se quejan por aparte, de manera individual. ¿Qué escuchaste? ¿A quién se le hizo daño? ¿Y de quién lo escuchaste? Así vas encontrando a las personas. ¿Qué se puede hacer con ella? ¿Qué se puede hacer? Hay que mirar si sus intenciones son realmente destructivas.
En un caso de Performia, con un cliente nuestro, contratamos un gerente, el gerente se fue rápido, dimos una garantía, contratamos otro, se fue rápido, el tercero se fue rápido, entonces ya aprendimos las alarmas porque eso no es normal, entonces empezamos a investigar con las 3 personas que se habían ido y las 3 nos dijeron, no, lo que pasa es que bla, bla, bla. Y descubrimos que había una persona que era la hija del dueño, que siempre envenenaba a estas personas que recién entraban porque ella quería ser la gerente. Ella sacaba a la gente. Es que yo soy la hija del dueño y es que usted aquí no va a hacer esto y es que... Entonces hablamos con el dueño, hablamos con la hija, se le aclaró, el papá le aclaró a la hija, mire mijita, usted ahorita no va a ser la gerente, tiene 24 años, acaba de terminar la universidad, sabe mucho y sabe poco porque no tiene ninguna experiencia, usted va a ser la gerente pero en 10 años, ahorita quédese en su puesto. Y se manejó así la persona y ya pasó, o sea que muchas veces eso se puede manejar, se puede arreglar, pero muchas veces tú hablas con la persona y ves que la persona no responde y no hay otra opción que sacarla. ¿Existe alguna forma de detectar este tipo de personas antes de contratarla? Sí, y de eso vamos a hablar ahora. ¿Ok? Listo, entonces el quinto tipo de persona se llama la persona supresiva. También se llama SP, porque viene del inglés suppressive person. En inglés eso se escribe con 2 P's y 2 S's. Suppressive person. Esta persona tiene 12 características. 12 características especiales. Curiosamente, si tú evalúas estas características, podrías encontrar que algunas de esas características las podrías tener tú. Y eso no hace de ti una persona supresiva. Por ejemplo, una persona supresiva generaliza. Cuando va a transmitir una información, siempre dice, todos saben que tú eres así. Toda la gente se queja de la empresa. A nadie le gusta la nueva gerencia. Todos están en contra de los cambios que estamos haciendo. Y uno le pregunta, ¿quién dice eso? Y dice, ¿todos? ¿Usted no ha escuchado? La gente... Generalmente, la mayoría, él no dice, mire, Juan dice esto, Pedro dice esto. Otra característica de la persona supresiva es que no tiene un sentido para la propiedad privada. Para esta persona, las cosas no son de nadie. Nadie es dueño de nada. Entonces, cuando a esta persona le encargas cosas, él las descuida, las trata mal, las daña, sin remordimiento, 0 remordimiento. No sé si les ha pasado que tú le prestes algo a un amigo y te lo entregue dañado y tú le sales a deber, ¿sí o no? Le prestas el carro, te lo entrega rayado o chocado y después dice, ay hermano, pero ¿cuál es el problema? Igual estaba rayado por el otro lado, ahora se lo emparejé. Entonces, no tiene sentido de la propiedad privada, ¿sí? Le prestas un teléfono, te lo entrega partido y te regaña. Esa porquería de teléfono que usted tiene no sirve para nada, se cae de las manos. Esa persona no tiene sentido de la propiedad privada, no tiene ningún remordimiento cuando daña las cosas, ¿sí? Otra característica de esta persona es que trafica con malas noticias. Parece un noticiero. ¿Ustedes han visto que un noticiero dé buenas noticias? No, porque un noticiero por lo general le pertenece a una de estas personas. Les encanta traficar con el amarillismo, las malas noticias, ¿sí? Todo es malo. Otra característica es que ellos cuando transmiten la información, si hay algo bueno, filtran eso bueno, lo quitan. Y transmiten solo lo malo y lo adornan para que sea más malo. O sea que hacen de las malas noticias un drama, lo colorean, o sea, para que sea peor aún, ¿sí? Otra característica de estas personas es la que mencionamos antes, y es que esta persona nunca responde a ningún tratamiento.
Nunca responde a ningún tratamiento psicológico, a un curso de mejoramiento de personal, a un libro que lean, nunca. Y esto tiene una causa específica, y es que ellos nunca aceptan que tengan ninguna de esas 12 características que tienen. Cuando una personalidad que llamamos personalidad social, que somos todos acá, que es la gran mayoría de la gente, tiene algún aspecto negativo y reconoce que, qué sé yo, que es negativo, que hizo algo malo, pues esa persona puede cambiar, porque lo reconoce. Pero si una persona no reconoce que tenga algo malo, pues nunca puede cambiar. Y esta persona no reconoce nada de eso. Para él, eso no tiene nada que ver con él. Curiosamente, él acusa a toda la gente alrededor de hacer lo que él está haciendo. Otra característica de la persona supresiva es que siempre se desquita con el blanco incorrecto. O sea que si tú eres mi jefe y me regañas hoy, yo voy y le pego a mis hijos. O trato mal a la muchacha del servicio. O regaño a mi mujer. Se desquita con el blanco incorrecto. ¿Sí? Otra característica de la persona supresiva es que las personas a su alrededor la pasan mal. Hacen montaña rusa. Las personas a su alrededor se enferman, cometen errores, equivocaciones, se vuelven de malas. O sea que él es un generador de PTS. ¿Sí? Él invalida a las personas. Si tú quisieras buscar a esta persona en la psicología tradicional, nosotros en Performer le llamamos supresiva. Esta persona tiene un nombre específico en la psicología tradicional, se llama psicópata integrado. Es una persona que es psicópata, pero está integrado en la sociedad y pasa totalmente desapercibida. Muy a menudo logra ascensos, muy a menudo llega a posiciones muy altas en la sociedad, en la política, les encanta la política. No sé si les parece que por allá tengamos alguno de esos. Les encantan la industria donde se mueve mucho dinero, mucha influencia y mucho poder. Entonces en las grandes corporaciones siempre hay personas supresivas. Por eso te puedes encontrar con corporaciones y personas que trabajan allá y que dicen que el ambiente allá es muy tenso, ¿sí? Que uno no sabe qué piensan los demás de uno, que se mueve mucha política. Bueno, eso viene de este tipo de personas. ¿Ok? Entonces, yo les voy a mostrar un pequeño video de una persona supresiva y ustedes me van a decir cuál de las características que yo mencioné tiene esta persona. ¿Ok? Yo no las mencioné todas, para eso necesitáramos un poco más de tiempo, pero les mencioné las más visibles de una persona. ¿Sí? Ahora, una característica de estas no hace a una persona inmediatamente que sea supresiva. Para que una persona supresiva sea supresiva, tienes que evaluar las 12 características y esta persona tiene que tener la mayoría, o sea, 7 o más características de manera constante. Así lo puedes calificar como una persona supresiva. ¿Sí? Porque vas a encontrar personalidades sociales que pueden ser PTS de pronto y tienen algunas de estas características, pero eso no los hace supresivos. Entonces vamos a mirar el video. Aquí tenemos la definición. Las personas supresivas tienen el deseo de hacer tu compañía menos valiosa y menos valiosa a su gente. Hay otra característica que es importante que no les mencioné. Su target son las personas más productivas de tu empresa. Porque su manera de pensar es así. A ella le fastidia que a alguien le vaya bien. Detesta. Entonces, a los que más bien les va son a las personas más poderosas y más productivas de tu empresa. Y por eso son las personas que más atacan.
pero nunca atacan de frente, porque son cobardes. Siempre sonríen, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hoy te ves muy linda. Y tienen un puñal en la espalda, ¿sí? Y atacan solo por la espalda, con cizaña, con mentiras, alteran siempre la información, generalizan, bueno, te arman ahí el sindicato y ni te das cuenta. Por supuesto que el valor de tu compañía se va abajo, pero esa persona no siempre es fácil de detectar. Si esa persona, además de destructiva, es inteligente, realmente es muy difícil de detectar. Más adelante les voy a enseñar cómo se puede detectar antes de contratarlo, ¿ok? Entonces veamos el video. Muy bien. ¿Qué característica supresiva vemos en esta persona? Exacto, no tiene sentido de la propiedad privada. Imagínense que la persona que envió este envío es Cristalería La Campana. Buenísimo, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es el problema de la selección de personal? El problema de la selección de personal es la cara de la gente. Tú tienes gente que da muy buena impresión y solo después de 3 meses, pues tú lo contratas porque da buena impresión. Después de 3 meses descubres que la persona es muy productiva y te pones muy feliz. Pero te puede pasar que la persona da muy buena impresión en la entrevista y después de 6 meses nada que arranca. Empiezas a pagarle cursos y hacerle más. Igual no arranca, porque no es productiva. Puede pasarte que la persona te dé mala impresión en la entrevista y tú la contratas rogándole a Dios y un mes más tarde tú dices, yo lo sabía. Yo lo sabía desde la entrevista que esa persona no me iba a funcionar, porque me dio mala impresión. Pero yo contraté porque era lo menos peor y porque tenía que contratar y tenía que llenar la silla. O te puede pasar que la persona te dé una impresión así muy nada buena, porque llegó mal vestido y porque no te habla directo y porque mira al techo y es tímido, qué sé yo. Pero tú tienes que contratar y contratas y el tipo es buenísimo. Mi pregunta es la siguiente. Si tú comparas estas dos personas, uno que da muy buena impresión y no funciona, con uno que no da muy buena impresión y funciona, ¿cuál es más común? El de arriba, el que da buena impresión es más común, ¿cierto? Demasiado común. ¿Qué es lo que pasa con la impresión? Yo estuve investigando acerca del tema y encontré un estudio que dice algo que si tú te haces la pregunta, pues no hay que hacer muchos estudios. Dice que cuando una persona atraviesa la puerta de tu oficina, tú estás sentado detrás de tu escritorio, un candidato atraviesa la puerta de tu oficina y tú le ves la pinta de George Clooney, ¿sí o no? ¿Ves la pinta ahí de Brad Pitt o de Jairo Pinilla o algo así? Es una super pinta y tú dices, wow, yo quiero que esa persona trabaje conmigo. Y te predispones solo con la pinta. No le has hecho ninguna pregunta o ves una tipa que entra y se ve muy ejecutiva, muy linda. Wow, esta tipa yo quiero que trabaje conmigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la impresión tiene un gran poder. El problema de la impresión es que después, si la persona te da muy buena impresión,
toda la entrevista de productividad, toda la entrevista que le haces, todo el proceso es más light, más suavecito, como tú tienes la esperanza de que pase. Pero si por la puerta de tu oficina atraviesa la puerta, si ahí aparece Betty la fea, tú de una vez como que más distante y las preguntas son más rudas, más directas y todo el proceso es más, porque esta pelada tendría que ser la Mujer Maravilla para que yo la contrate. Lo que queremos enseñarte en Performia es a que no te dejes influenciar por la cara de la gente, sino por la estadística. O sea, que le tapemos la cara a la gente y evaluemos su estadística y tomemos una decisión con base en eso. Porque si lo hacemos así, pues la oportunidad de tener éxito es muchísimo mayor, ¿sí o no? A menos que tú vendas automóviles en un salón del automóvil o tengas un casino donde la presencia de la persona es muy importante, tu asistente puede ser Betty la fea y puede ser la mejor asistente del mundo, ¿sí o no? Entonces, una cosa que es importante es a no contratar por apariencias, no contratar por la impresión que la gente te da. Y los sistemas de Performia te permiten eso. Tú cuando analizas y evalúas a una persona, en Performia cuando evaluamos un candidato para ti, no vemos la foto, no vemos, solo lo único que vemos es si es hombre o mujer, no vemos ni el nombre de la persona. Porque si tú conocieras a la persona, eso también tendría influencia. Entonces el evaluador solo ve si es una mujer, si es un hombre y qué edad tiene, y después ve su evaluación de productividad y ve la estadística de la persona. Es la primera evaluación que le hacemos a la gente. Entonces, ¿cuál es la solución a ese problema? Al problema de la impresión. Pues la solución es evaluar 4 cosas. Este es el logo de Performia y te dice qué debes evaluar en una persona. Ahora, lo que yo te voy a decir ahora, deberías aplicarlo no solo con los candidatos que vas a contratar de ahora en adelante, sino con la gente que ya tienes. Deberías evaluar primero que todo su productividad. ¿Sí? Si tienes un sistema de estadísticas, de indicadores de gestión en la empresa que miden los resultados de cada persona, pues ahí lo tienes. ¿Qué tan productiva es cada persona? El tema es, ¿qué pasa si vas a evaluar un candidato que no conoces? En Performia te vamos a evaluar, te vamos a enseñar cómo evaluar la productividad de una persona antes de contratar. Y eso se hace con entrevistas de productividad. Es algo que no es necesariamente complicado o sofisticado, es algo muy simple, muy certero y muy rápido. ¿Cómo evaluar si una persona que vas a contratar es productiva? Y cómo atravesar la máscara social de la persona. Nosotros tenemos un seminario para esto, y este seminario se llama ¿Cómo crear equipos productivos? ¿Sí? Es un seminario de 4 días, está dirigido a ejecutivos, dueños de empresas, gente de recursos humanos, y este seminario tiene 2 sesiones. La primera sesión es de un día, y en esa sesión tú aprendes todo lo que tiene que ver con productividad, con un equipo, con el propósito de tu empresa. Aprendes a crear anuncios, cómo llamar la atención, aprendes a entrevistar personas y en el mismo seminario, en ese primer día, haces más de 15 entrevistas para identificar a un productor o para identificar a un hacedor o para identificar a una persona que no tiene ni idea. En la segunda sesión del seminario, que dura 3 días y se hace una semana más tarde, vas a aprender todo lo que tiene que ver con predicción del comportamiento humano. Todo lo que tiene que ver con la personalidad de la persona. ¿Sí? Porque lo segundo que tienes que evaluar es la personalidad. Sí, la personalidad aquí es muy importante. Se vuelve importantísimo solo y únicamente después de ver que la persona es productiva. Porque si la persona no es productiva, ¿para qué?
Si la persona es productiva, entonces tu interés por su personalidad crece muchísimo. Imagínate que vas a comprar un caballo de carreras. ¿Qué es lo primero que te interesa? ¿Cuántas carreras ha ganado? ¿Sí o no? Y si no ha ganado ninguna y te dicen, no, ese caballo siempre llega de último, ¿te interesas en el resto? No. Pero si te dicen, mire, es un caballo ganador, llega siempre en los primeros 3 puestos, en los últimos 12 carreras ha ganado 8. ¡Wow! Entonces ya te interesa, bueno, y es agresivo, y en qué terreno corre mejor, y qué come y qué le gusta, ¿sí o no? Lo mismo cuando contratas gente. Lo primero que te importa es la productividad. La personalidad es más compleja. Por eso le dedicamos 3 días. El seminario que estamos organizando ahorita empieza el 15 de noviembre. El 15 de noviembre vamos a tener el primer día, que es la sesión de productividad. Y tú puedes, de acuerdo a tu agenda, a tus prioridades, puedes programar que quieres ir solamente a la primera sesión y aprender a entrevistar gente productiva y cómo es el tema. O puedes decir, yo quiero asistir a las 2 sesiones del seminario. La segunda sesión del seminario son los días 22, 23 y 24 de noviembre, o sea, una semana más tarde, jueves, viernes y sábado. Y lo hacemos así porque sabemos que muchos de ustedes ejecutivos no tienen tiempo. Entonces lo facilitamos de tal manera que el 15 de noviembre asistes el primer día, ahí te vamos a dejar unas tareas para cuando llegues a la segunda sesión ya has aplicado mucho de lo que aprendiste en la primera. Ya has hecho unas tareas en tu empresa para identificar la gente más productiva, la menos productiva. Y en la segunda sesión del seminario te vamos a enseñar todo lo que tiene que ver con personalidad. La personalidad te dice si una persona encaja con el cargo. Es muy importante. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes a conciencia nunca contrataría una persona perezosa? Tú dirías, yo no contrataría una persona perezosa. ¿Tú tampoco? ¿Tú tampoco? ¿Y tú? No contratarías una persona perezosa. Pues imagínate que eres el dueño de la joyería Kevin's y en esa joyería Kevin's necesitas tener una persona que es el guardia de seguridad. Y cuando vas en los centros comerciales y ves esa joyería, ves que el guardia de seguridad tiene una cabinita ahí de medio metro de ancha donde está parado todo el día o sentado todo el día. Ahí necesitas una persona perezosa. Porque si pones una persona proactiva, muy productiva, ambiciosa, ¿qué pasa? Se va en 2 días, en 2 horas, yo creo que se cortan las venas. ¿Sí o no? Entonces, eso te lo dice la personalidad. Y la personalidad te va a decir que para ciertos cargos necesitas gente incluso perezosa. Y para ciertos cargos necesitas gente dura, y para ciertos cargos gente muy organizada, y para otros muy perseverante, y para otros, qué sé yo, muy comunicativa. Pero si lo que contratas es una persona, un asistente contable, entre menos comunicativa sea mejor. Porque si tienes 2 asistentes contables con comunicación compulsiva, pues ¿quién trabaja? Por eso es importante la personalidad. Pero antes de eso tienes que evaluar que la persona sea productiva. Porque ese es el mayor error de la contratación tradicional. Tú hoy en día contratas por personalidad. Otra cosa que te dice la personalidad es si la persona encaja, si se va a quedar en la empresa. Y al principio de este seminario vimos cuánto te cuesta la rotación. 12 salarios de la persona si la persona se queda menos de 3 meses. También te dice si la persona es miembro de equipo. Y hoy en día hay muy pocos cargos donde la persona pueda trabajar solita. Realmente solita. ¿Sí? Entonces, tú vas a aprender con Performia que estas 2 cosas no tienen nada que ver la una con la otra. Hay gente muy productiva con problemas serios de personalidad. ¿Quién conoce gente así? Muy productivos,
con problemas serios de personalidad, ¿sí o no? ¿Tú conoces gente así? Súper productivo, pero es déspota, por ejemplo. Muy productivo, pero es despistado. ¿Qué sé yo? Y al revés, hay gente que tiene una personalidad fantástica, es queridísima, pero no produce nada. ¿Quién conoce gente así? Bueno, ¿y de qué hay más? ¿De lo primero o de lo segundo? De lo segundo. Curiosamente, como contratamos por personalidad, llenamos nuestra empresa con gente de muy buena personalidad, pero no es tan productiva. Buenísima gente, y eso duele mucho cuando lo tengas que despedir, porque es buena gente. Porque te gusta, te cae bien, te agrada, y tú lo tienes que despedir porque no produce. Y lo tercero que evalúas, bueno, en Performance tenemos nuestra propia tecnología y nuestro propio test de personalidad. Es una tecnología muy avanzada, te vas a quedar atónito. Y para las personas que estén acá, si alguno de ustedes quiere poner a prueba este test de personalidad, nosotros les vamos a obsequiar uno para usted que está acá. Le vamos a obsequiar un test de personalidad, pero para que eso suceda, en la encuesta que les acabamos de pasar, abajo tienes que decir, por favor me envían mi test de personalidad. ¿Sí? Te lo enviamos a tu email, tú lo contestas, te visitamos y te decimos cómo eres, con pelos y señales, sin conocerte. Y tú puedes poner a prueba lo certera que es esta tecnología, muy certera. A mí me sigue sorprendiendo. Pero muy especial para decirte qué persona encaja con qué cargo. ¿Ok? A propósito, no hay test perfectos. Es más, si un test es perfecto, empezamos a dudar. Es muy raro, ¿sí? Pero hay test perfectos para cargos específicos. ¿Ok? Después está la motivación de la persona. Aquí es donde tenemos que saber si la persona está motivada por sus propios resultados, está motivada por entregar algo a tiempo, por crear un efecto, y eso lo llamamos extroversión, cuando la persona tiene su atención afuera. Si una persona tiene la atención afuera, lo motiva lo que ella pueda aportar, ¿sí? Como los niños, ¿se han dado cuenta? Los niños, antes de que crezcan y los dañemos por el camino, quieren aportar mucho, y cuando ven que aportan mucho se sienten felices, ¿sí o no? Pero si tú no lo dejas aportar, después se vuelven de otro tipo, es introversión. Primero usted me da, después me da, después me da, después me da, y después yo miro a ver si puedo hacer algo por usted. Y tú tienes dos tipos de candidatos en las entrevistas, ¿no? Uno que se interesa en tu empresa, que te pregunta qué hace su empresa, cuál es el producto, cuántos empleados tiene, cuáles son sus clientes, qué hay que hacer, qué espera usted de mí. Y otro tipo de empleados que dicen, ¿y usted cuánto me va a pagar? ¿Y cómo son las prestaciones? ¿Y cómo son las vacaciones? Y me dan teléfono, y me dan computador, y me dan internet. Y son dos tipos de personas muy diferentes, y uno de ellos no es muy empleable, ¿sí? En esta sesión del seminario, te vamos a enseñar a negociar un salario. Y les digo, les voy a decir algo. Esta sesión dura 1 hora, más o menos, de 4 días de seminario. Esta sesión te va a pagar muchas veces ese seminario, porque vas a aprender a evaluar la motivación de una persona, si está motivado por sus resultados, y vas a aprender a negociar un salario, y solo esa manera de negociar el salario te va a pagar el seminario muchas veces. Después tenemos el conocimiento, y el conocimiento no es necesariamente la educación formal. El conocimiento es realmente la experiencia de la persona, lo que es capaz de aplicar y los resultados que es capaz de obtener. Y ahora les voy a contar cómo suele suceder. En Colombia contratamos de la siguiente manera. En Performia, los clientes de Performia contratan así. Primero evalúan la productividad, después la personalidad, después la motivación,
Por último, el conocimiento, y ahí contratan. La mayoría de las empresas contrata así. Primero mira el conocimiento, evalúan la hoja de vida, qué profesión tiene. Después evalúan la motivación. Llaman a la persona y le preguntan a usted cuánto se quiere ganar, cómo negociamos el salario, y ahí contratan. Algunos, más avanzados, evalúan la personalidad con algún test de personalidad. De estos hay muy buenos en el mercado, hay muy buenos tests de personalidad. Y ahí contratan. Pero muy pocos evalúan la productividad de la gente. Yo les quiero preguntar a los aquí presentes, ¿alguno de ustedes que no sea cliente de Performia conoce alguna manera de evaluar la productividad de una persona que va a contratar? Levanta la mano. ¿Tú conoces? Pues, digamos que siento que nosotros lo hacemos intuitivamente. Ajá. Y lo que hacemos es como mirando como la... Yo lo suficientemente... Acércate. Perdón. Es que estamos online también. Perdón. Digamos, mirando como el camino que ha hecho en su carrera, que muestra su hoja de vida y como haciendo preguntas muy específicas de en cuánto tiempo, por ejemplo, alcanzó esta meta o alcanzó esta otra, de lo que pone en la hoja de vida. Uh-huh. Es como la forma de evaluar intuitiva. La productividad. Sí. Yeah. Ok. ¿Y les funciona? Pues no el 100% de las veces, obviamente. Ok. No. Ok, para eso hay una tecnología específica. Y esa tecnología lo que hace es atravesar la máscara social de la persona. Porque la gente siempre es como cuando está consiguiendo novia, ¿no? Cuando está conquistando es el mejor caballero, el que trae flores, el que la lleva a cine, el que la invita a cenar. Pero 3 años después del matrimonio, ya no es tanto. Es diferente. Entonces, hay una tecnología específica, unas preguntas específicas, una manera de analizar las respuestas que te permite ver a través de esa máscara y ver si la persona realmente ha tenido resultados, realmente es productiva, realmente está bien motivada, y eso se verifica. Entonces la probabilidad de éxito es muchísimo más grande, ¿sí? Hasta acá, con lo que les he dicho, ¿tienen alguna inquietud? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Hay una pregunta online? Sí, la señora Diana Marcela pregunta, buen día, ¿cómo se caracterizaría un empleado que es muy buen trabajador, pero se la pasa buscando los errores en los demás para exaltar la labor de él, porque el dueño le cree mucho y ha tenido conflictos con todo el personal? ¿Y cómo se debe manejar esta situación? Ok, aquí es donde vemos la diferencia entre la productividad y la personalidad. Hay personas que son muy productivas, pero tienen un aspecto de su personalidad y es que son muy críticas. Entonces, hay 2 tipos de personas, unas que quieren hacer lo correcto y otras que quieren estar en lo correcto. Y esa persona que menciona, Marcela, es una persona que quiere estar en lo correcto. Pero si yo tengo que estar en lo correcto siempre, los demás tienen que estar equivocados. Entonces esa persona se vuelve muy crítica, se fija en los errores de los demás y crea antagonismo, la gente lo detesta. Al final, él cree que tiene muchos amigos o que es el centro de atención, pero es todo lo contrario. Y él no ve eso, ¿sí? Esta persona se puede entrenar. Sin ánimo de vender nada, quiero decirte que nosotros tenemos un seminario que es para personas, para empleados, se llama Descubre tu Potencial, lo encuentras en nuestra página web, y esta persona asiste a un seminario de 2 días donde ella se evalúa, nadie la evalúa. Ella contesta un test de personalidad, al entrar al seminario le damos los resultados, y durante 2 días ella aprende a conocerse. Y se da cuenta de que es crítica, de que es muy crítica, porque eso es totalmente evidente en los resultados y en los ejemplos. Y se da cuenta y se le enseña por qué es crítica, cuál es la causa. Hay dos causas para que la gente sea crítica, muy específicas. Y cuando ella se da cuenta de eso, puede cambiar dramáticamente. Para eso necesitamos que la persona se dé cuenta que puede cambiar y vea en
en eso un beneficio personal y para su familia, ¿sí? Y eso lo logramos muy a menudo. O sea, la gente sí puede cambiar, especialmente si es productiva. Esas personas tienen una gran habilidad de cambiar. Entonces, la respuesta para Marcela es sí se puede hacer algo al respecto. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud de parte suya? ¿Sí? Bueno, a mí me gustaría saber... Dame un segundo que llegue el micrófono a ti. Buenos días. Me gustaría saber cómo hacer para crecer la empresa. ¿Cómo hacer para crecer la empresa? Ajá. Aquí hay un error muy común. Esto yo lo aprendí más o menos hace 6 años. Y yo tenía una empresa de 4 o 5 empleados y no crecía y no crecía. Y un día fui a un seminario en Suecia y me encontré con el gerente de Performia Rusia, que es la sucursal de Performia que más produce, la que mayor productividad tiene. Y el dueño de esta empresa me enseñó algo. Me dijo, si te da miedo contratar, siempre te vas a quedar pequeñito. Si esperas a tener plata para poderle poner a la nómina, nunca vas a contratar. La fórmula es al revés. Primero contratas y después la plata aparece. Si esperas a tener la plata para contratar, nunca vas a crecer. Entonces, el mensaje es, no le tengas miedo a contratar. Yo sé que eso da miedito, que uno se vuelve muy conservador y qué pasa si tal cosa y si tal otra. Contrata. Porque si tú no contratas, no puedes delegar cosas. Y eso, si tú eres la persona más productiva de tu empresa, que seguramente lo eres, si no contratas, hay cosas que no puedes delegar y eso es como tener un grillete ahí en la pierna que no te deja moverte. Tienes que contratar gente para poder delegar ciertas funciones que no son las que son la causa de tu productividad, para que tú te puedas enfocar en lo que es lo tuyo y eso genere la productividad necesaria para pagar a esa persona. Y por supuesto tienes que contratar bien, tienes que evaluar la productividad de la gente. Porque una persona productiva siempre genera su salario, siempre lo paga. Entonces, si tienes las herramientas para contratar gente productiva, pues contrata gente. El gran problema es que uno espera primero a tener plata para después contratar. Y así no funciona. Primero contratas y después eso genera dinero para contratar más. ¿Sí? Puede ser que pases un ratico amargo, pero es mejor un ratico amargo a que te quedes chiquita toda la vida. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? ¿Sí respondí a tu pregunta? Ok. ¿Alguna otra inquietud? Va muy relacionado con el crecimiento de la compañía, que llega un momento uno que logra unas cifras que uno está conforme, pero quiere llevar la compañía a otro nivel. ¿Sí? Sí. Tener relaciones a otro nivel, o sea, de pronto empezar a jugar en grandes ligas. Sí. ¿Sí? En ese, ¿qué cambio se debe hacer? Hay que hacer un análisis un poco más meticuloso, pero hay cosas que yo te puedo decir de lejos, ¿sí? Una es cómo manejas tus relaciones públicas. No tu mercadeo es súper importante, tus relaciones públicas. Porque si quieres pasar a otras ligas, yo te puedo dar un ejemplo. Eso es algo en lo que hemos incursionado en Performia. Y si tú miras en la mesa de allá, vas a encontrar muchas publicaciones de Performia. Si buscas Performia en Google, vas a encontrar muchas publicaciones de Performia, más de 1000 artículos. Y allí vamos a encontrar que en la última revista de Gerente, tenemos un artículo en la página 24. Que en la revista actual, en la última, en la que está ahorita en venta de la revista Latin Pyme, también tenemos un artículo muy importante. Que hay otra revista que se llama En Obra, donde en este momento también tenemos un artículo. Y tienes que mover tus relaciones públicas con publicaciones. Eso no es mercadeo, no vendes nada. Tú tienes que dar un contenido de valor a la gente. Eso no es algo que te lleve a otro nivel en 2 meses. Es una cuestión de trabajo largo y arduo, ¿sí? De manera constante. Otra cosa es tener tu propia revista, bueno, cosas que tienen que ver con relaciones públicas.
¿sí? Otra cosa que tienes que revisar, si es que tu empresa ha crecido y se estanca y ya no crece más, muy específico, tienes que revisar que seguramente en tu empresa hay ejecutivos atorados. O sea, ejecutivos que reciben 200 emails al día de sus subalternos que le delegan trabajo. Jefe, ¿qué color le pongo a esto? Y eso está bien, y me revisa esto y no sé qué. Entonces, en ese momento, la empresa se estanca porque los ejecutivos más productivos están atascados. Y en ese momento tienes que ponerle a ese ejecutivo un auxiliar, un asistente, que lo descargue, que maneje muchas cosas operativas para que ese ejecutivo pueda, porque ellos son los que lideran, los que crean los resultados. Te diría esas dos cosas, así muy a grosso modo, pero habría que hacer un análisis más meticuloso. ¿Tiene Performance un seminario que trate este tema? Sí, en el seminario específicamente el seminario de estadísticas, se llama Administración Efectiva por Indicadores de Gestión. Tenemos todo un capítulo de cómo es el crecimiento, cuándo se atascan las empresas y por qué. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, entonces les quiero contar qué puede hacer, para cerrar, qué puede hacer Performia por tu empresa. Lo primero que puede hacer es que, para que nos conozcas, tú puedes evaluar una persona, ¿sí? Ya sea una persona que tengas en la empresa, que quieres saber si lo puedes ascender o no, o sea, una persona que quieras contratar en este momento, que ya entrevistaste, que te gusta y tú quieres ir a la fija, puedes contratar un servicio que se llama Performia Direct. En este servicio, tú nos envías la hoja de vida de la persona, nos envías la descripción del cargo de la persona que vas a contratar y nosotros hacemos toda la evaluación. Contactamos a la persona, en cuestión de media hora, tú nos haces la solicitud y en media hora ya hemos contactado a la persona, ya le hemos enviado las pruebas, ya le hemos dicho que conteste lo antes posible. Y en cuestión de 24 a 48 horas después de que la persona conteste las respuestas, las evaluaciones que le enviamos, ya te entregamos a ti una recomendación final de si contratar o no contratar a la persona. Para esto tú no necesitas aprender nada más. Solamente nos envías el candidato, la descripción del cargo y nosotros hacemos todo el trabajo. ¿Y qué hacemos nosotros con la persona? Primero evaluamos su productividad en los últimos 3 cargos, con una tecnología específica para hacerlo. Después evaluamos su personalidad para el cargo, según la descripción que tú nos envías. Después evaluamos la inteligencia de la persona. La inteligencia de la persona es algo que pocas veces se evalúa, pero es muy importante. Cada cargo, cada rango en tu empresa requiere de un tipo o de un nivel de inteligencia diferente, específico para que la persona funcione. Después evaluamos algo que se llama aptitud, que es la capacidad de la persona para seguir instrucciones al pie de la letra y su habilidad para adaptarse rápidamente a un entorno diferente. Después, si la persona aprueba, pasa todas las evaluaciones, verificamos sus referencias. Y en Performia lo hacemos así. Nosotros llamamos a los 3 últimos jefes directos de la persona y verificamos esa productividad que evaluamos al principio con los jefes directos. De todo eso te hacemos un informe y te lo entregamos, ¿sí? Entonces, en resumen, evaluamos productividad, personalidad, coeficiente intelectual, duplicación, verificamos las referencias, todo eso lo hacemos nosotros por ti y te inscribimos un informe y te damos una recomendación final que dice, contrate, o te dice, no contrates. Eso mismo lo puedes hacer con tu personal interno, ¿sí? Esto cuesta 285,000 pesos masiva por cada candidato que tú nos envíes. Si tú comparas contratar por impresión, esperar 3 meses, entrenar a una persona, 3 meses de cero productividad para que después te enteres de que no era la persona, o invertir 285,000 pesos masiva para ir a la fija, pues la diferencia es abismal.
Este es el primer servicio, es un servicio que llamamos introductorio, con el que nos puedes conocer. Por lo general, muy rápido las empresas quieren hacer una evaluación interna, evaluar a todo tu equipo, o por lo menos a la parte ejecutiva de tu equipo, saber qué tan productivos es cada persona. No, ese costo es por cada persona. Tú ya has preseleccionado y nos envías tus candidatos finales. Puede ser 1, 2 o 3 y nos dices, por favor, me evalúan estos 2. ¿Ese costo es por la evaluación de cada persona? Sí, por la evaluación de cada persona. Entonces, ese costo no es por muchas hojas de vida que nos envíe, sino por cada una. Para él. Ok. La pregunta era que si el costo de Performance Direct es por muchas hojas de vida o por cada una. Realmente es por cada persona que nos mandas a evaluar. Es una evaluación muy meticulosa, porque incluye la verificación de referencias y toda esa evaluación de cada persona que nos envías, ¿sí? Después está la evaluación interna, donde tú dices, bueno, yo quiero evaluar a mi equipo, quiero evaluar empezando por mí mismo y por mis ejecutivos y la parte administrativa de la empresa, por lo menos. Y ahí hacemos lo mismo, pero a esto hay que sumarle una sensibilización. Hay que sensibilizar a la gente antes de evaluarla. La sensibilización tiene como producto final que cuando preguntamos quién se quiere evaluar, todo el mundo levanta la mano. Después tenemos algo que se llama una licencia de Performia. Cuando tienes mucha contratación, si ya tienes más de 50 empleados, por lo general ya es mucho menos costoso tener una licencia. Porque aquí sí es, por lo general, un número indefinido de pruebas que puedes hacer por un fee mensual. Entonces, tú pagas un fee mensual, entrenas a una persona en nuestro seminario de cómo construir equipos productivos, instalas el sistema dentro de tu empresa y puedes hacer 10,000 pruebas al mes, las que tú quieras. Pero para eso sí tienes que tener una persona entrenada en tu empresa. A ella, a tu empresa le damos realmente 2 sistemas. Nosotros cobramos por el sistema de las pruebas y te obsequiamos un sistema que se llama Interspedia para manejar 300 hojas de vida en media hora. Muy, muy rápido, hacer un embudo muy rápido. ¿Por qué? Porque la gente productiva se pierde rápido si te pierde mucho tiempo evaluando hojas de vida. Entonces tienes un sistema de reclutamiento que hace un embudo y ahí te salen 30 o 40 personas que cumplen el perfil que tú buscas y de una vez los estás evaluando y por lo general la gente más productiva contesta en 24 horas. O sea que de 300 personas, al segundo día tú ya tienes 10, 20 respuestas de personas productivas. El embudo tiene que ser muy rápido si quieres contratar gente productiva. Después tenemos entrenamiento. Y este es un capítulo muy amplio. Entrenamos a tu equipo en lo que tú necesites. La tecnología administrativa de Performia es muy amplia. Viene desde la selección de personal, el mercadeo, el liderazgo, la motivación, la productividad, cómo hacer trabajo en equipo, la comunicación entre la gente. Tenemos aspectos muy amplios, todos los aspectos de la empresa están en la tecnología Performia. Por supuesto, nuestro entrenamiento principal va dirigido a ejecutivos. También tenemos seminarios para la gente, para hasta el último empleado raso, ¿sí? Pero nuestro enfoque está más en los ejecutivos, porque son el 20% que crea el 80% de los resultados. Y todo esto va encaminado a que tú aprendas a crear equipos muy productivos. El entrenamiento principal que tenemos es un seminario de 4 días, que es el que les acabo de mencionar, se llama Cómo crear equipos productivos, donde todo esto se enfoca en productividad y predicción del comportamiento, ¿sí? Entonces el primer día te enseñamos todo lo que tiene que ver con productividad, haces muchos ejercicios. Solo ese día puede transformar tu empresa rápidamente. Pero necesitamos que el que asista al seminario sea la persona que toma decisiones. Porque algunas empresas nos envían
a la persona que selecciona personal, ¿sí? Y otra vez volvemos al tema. En algunas empresas la selección de personal se delega totalmente y se cree que es una cosa que no es muy importante, ¿sí? Ay, no, contrate a una niña que haga la nómina y que lea las hojas de vida y me seleccione el personal. Otra vez, desde Performia, para nosotros, eso es una tarea que le incumbe a la gerencia. Y como cuando los gerentes llegan a nuestros seminarios, en cuestión de un año, 8 meses, un año, transforman una empresa. Tenemos ejemplos fantásticos que les podemos mostrar con estadísticas. Una parte de ese entrenamiento de cómo construir equipos productivos es que tú te evalúes como gerente, como jefe, y aprendas a ser mejor jefe. Aprendas a manejar gente, aprendas a manejar las emociones de la persona, aprendas a manejar la productividad de la persona, aprendas a manejar las mentiras de la gente, aprendas a manejar la motivación de la gente, la comunicación de la gente, ¿sí? Muchos aspectos con los cuales tú, con este conocimiento, puedes evaluar la gente que ya tienes y tratar mejor a la gente para que sea más productiva o evaluar la gente que vas a contratar. Curiosamente, el cuello de botella de la contratación no está en recursos humanos, porque recursos humanos puede hacer un trabajo fantástico y puede traer a Betty la fea, la persona más productiva del país, y se la entrega al ejecutivo que va a ser su jefe, y él la mira y dice, no, mire, vino mal maquillada, yo no la quiero contratar. Y ahí está el cuello de botella. Cuando los mismos ejecutivos no saben evaluar la productividad de una persona, porque al fin y al cabo, la última decisión la toma el ejecutivo. Y a veces todo el trabajo que hace recursos humanos se pierde. ¿Por qué? Porque los ejecutivos no van de la mano con la tecnología de recursos humanos. Por eso es tan importante que entrenemos a los ejecutivos y, por supuesto, a recursos humanos. Y creo que, aunque no lo he mencionado, para ustedes ya es muy evidente que la persona que maneja recursos humanos debe ser, primero que todo, muy productiva, de las más productivas de la empresa, y segundo, debe ser una persona ejecutiva. Ejecutiva, o sea que tiene que ser buen jefe, así no tenga personas a cargo, tiene que ser una persona que tiene esa habilidad. En este seminario vas a aprender todas las herramientas de Performia para llevar a tu equipo a un nivel muy diferente. Y aquí vas a aprender a manejar todo el tema de las excusas y las justificaciones de la gente. Solo este capítulo, según algunos de los asistentes a nuestro seminario, también paga todo el seminario. Hay gente que me dice, yo por este capítulo, por saber cómo eliminar las excusas y las justificaciones de mis empleados, o sea, para siempre, por eso le pagaría todo el seminario. Porque ese es el cáncer de las empresas. Jefe, lo que pasa es que... Nuestro próximo seminario, como ya les conté, es el 15, empieza el 15 de noviembre, continúa el 22, 23 y 24 de noviembre, o sea que empieza un martes y continúa el jueves, viernes y sábado de la semana siguiente, y tiene un costo de 2.200.000 por persona, 2.200.000 por asistente. Para las personas que están interesadas en asistir, ya sea que estén aquí de manera presencial o que nos estén siguiendo de manera virtual, solo por hoy vamos a dar un precio especial de 1.650.000 pesos masiva a cualquier persona que se quiera inscribir. Eso es válido solo por hoy. Para las personas que están acá en el seminario, que hoy mismo se inscriban acá antes de irse, y para las personas que están online, que nos inscriban antes del fin del día y se inscriben al seminario. ¿Ok? Creo que hay preguntas. ¿Marlene? Alguien pregunta, el señor Carlos Andrés, buen día. Para los aspirantes a empleados, ¿tienen también planes de capacitación y mejoramiento según personalidad? Claro que sí. Para las personas que tienen aspiraciones a ser empleados, tenemos un seminario que se llama Descubre tu Potencial.
Ese se va a realizar ahorita 17 y 18 de noviembre, lo puedes encontrar en nuestra página y allí vas a aprender a evaluarte a ti mismo, a evaluar tus habilidades, a evaluar tus debilidades, cómo mejorar en eso y cómo tener mucho más éxito en los procesos de selección. Además de que vas a aprender mucho, ese conocimiento es muy aplicable para tu vida personal. Todo el tema conyugal, con los hijos, aplica muchísimo. Y muy pronto vamos a tener un servicio donde tú sencillamente le pides a Performia que te evalúe y te dé los resultados de la evaluación. Y con ese servicio, además, un seminario virtual donde puedes aprender mucho, tener más éxito al momento de buscar el empleo que va con tu personalidad, con tus gustos, con lo que tú quieres hacer y cuál es la manera de lograrlo. Hay otra pregunta de Carolina, dice, buenos días, ¿cómo influye el diseño de los perfiles de cargo para obtener y contratar empleados productivos? ¿Qué papel juega esto en todo el proceso? Muchísimo, porque cuando tú, un papel muy importante, porque cuando tú vas a contratar a una persona, tú tienes que saber qué quieres contratar, ¿sí? Pero antes de eso, tienes que saber, porque hay tres aspectos, está el ser, el hacer y el tener. El tener es el resultado, el ser es la persona, el hacer son las funciones y el tener es el resultado. La gente empieza pensando en el ser. Yo necesito un ingeniero de sistemas, yo necesito yo no sé qué, sin saber qué es lo que quiere producir. Realmente tú tienes que empezar al revés. Cuando tú defines el cargo, tienes que definir esas tres cosas, el ser, el hacer y el tener. Pero lo primero que se define es qué es lo que yo necesito en la empresa, qué es el resultado que necesito hecho. Entonces de ahí sales y defines las funciones de la persona y solo entonces defines el ser. Y el ser tiene dos cosas, el ser como profesión y conocimiento y el ser como carácter. Y son dos cosas aparte que se tienen que evaluar, aparte de la productividad de la persona, ¿sí? Entonces sí es muy clave el tema de definir el cargo antes de contratar. Hay empresas donde no hay cargos. Hemos entrado a empresas y le preguntamos a la gente, ¿cuál es su cargo? Y me dicen, yo soy ingeniero. Sí, esa es su profesión, pero ¿cuál es su cargo? No, yo soy ingeniero. ¿Ingeniero de qué? Ingeniero. Entonces, si una persona no sabe cuál es el resultado de su cargo, ¿cómo lo puede obtener? Cuando a esas personas se les define el resultado de su cargo, por lo general la productividad ya sube con solo eso. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna otra pregunta adicional? Muy bien, entonces con esto damos por terminado nuestro desayuno. Les queremos agradecer por estar aquí presencialmente, a las personas que se conectaron, por haber seguido nuestro streaming. Los invitamos a que se inscriban en nuestro seminario para equipos productivos. A las personas que están aquí presenciales les queremos pedir un favor y hacerles un regalo. ¿A quién de ustedes les gustan los regalos? Levanten la mano. El que no levante la mano, no le damos regalo. Bueno, ok. Por favor, les vamos a obsequiar la revista interna de Performia. El capítulo de esta revista se llama Construye su equipo y tiene información muy valiosa acerca de cómo identificar personas productivas en tu empresa, cómo evaluar la motivación de ellos y muchas cosas que les va a ser de muchísimo valor. Y el favor que les queremos pedir es que nos contesten una encuesta que tienen en sus mesas, les va a tomar 5 minuticos. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a los asistentes por streaming, muchísimas gracias a las personas que están aquí de manera presencial y espero que nos veamos en otra ocasión. Muy buen día. Hasta luego. Si eres de esas personas que se ha preguntado ¿de dónde viene tu personalidad? ¿De dónde vienen las características de tu ser? Si eso lo heredaste o si fue formado durante tu vida, este video te va a interesar. Te quiero invitar a nuestra conferencia Descubre tu potencial. Es una conferencia gratuita de 1 hora donde vas a saber de dónde viene tu personalidad, por qué eres como eres,
qué fortalezas tienes, cómo mejorar en las debilidades que de pronto no te gustan de ti mismo. Pero sobre todo, yo sé que hay fortalezas que tú tienes de las que no sabes. Tú puedes evaluarte a ti mismo y saber para qué eres bueno, cómo sacarle jugo a lo que eres. Y también puedes